Me quedé paralizado cuando fui a cenar con mi padrino y vi a mi esposa con su amante en la mesa de al lado, tan cómodos, tan cómplices, como si todo lo que habíamos vivido juntos hubiera sido solo una ilusión en la mente de un hombre ingenuo. Fue como mirarme en un espejo roto, intentando reconocer mi propia imagen entre los fragmentos, incapaz de entender dónde exactamente empezó todo a desmoronarse. No pensé. Me levanté y caminé hacia esa mesa como si estuviera fuera de mi cuerpo. Cuando abrí la boca, ni siquiera sentí mi propia voz. ¿Qué haces? Estás destruyendo todo lo que hemos construido juntos. ¿Lo estás cambiando todo por este tipo? Ella se quedó paralizada, como si nunca hubiera imaginado que un día la atraparían, como si yo no fuera el tipo de hombre que descubre, confronta y siente. Pero allí, delante de todos, estaba desenmascarada, despojada de la fantasía que había tejido con mentiras y promesas vacías. Mi padrino se levantó, me puso la mano en el hombro y dijo, vámonos. Y lo hice. Pero no era solo el restaurante lo que dejaba, era mi antigua vida, mi confianza, mi inocencia. Era el comienzo de una despedida que estaba lejos de terminar. Cuando llegué a casa esa noche, todo estaba en silencio, como si hasta las paredes intentaran respetar el dolor que se extendía dentro de mí como una fiebre. Me senté en el sofá durante horas, mirando al vacío, repasando los años que había vivido con una mujer que ahora sentía como una extraña. Todo lo que era nuestro se había ido de repente. Nuestra casa, nuestra habitación, nuestros planes. El desayuno del domingo, las sonrisas cómplices, las conversaciones antes de dormir. Todo parecía una actuación mal montada por alguien que nunca me amó de verdad. Y entonces, entre el silencio y el grito ahogado, decidí, me voy a divorciar. Preparé cada detalle en silencio. No por venganza, sino por respeto a lo que había sido. La carta llegó a su casa semanas después. La sostuvo con manos temblorosas, con los ojos llorosos y la respiración entrecortada. Quizás pensó que todo era solo una pelea, un susto, una tormenta que pasaría. Pero allí, entre las líneas de un documento frío, estaba la sentencia de lo que había destruido. Y fue en ese momento que la realidad comenzó a devolverle todo lo que había sembrado. Su amante la dejó días después, sin dar explicaciones, bloqueando su número, borrando fotos, desapareciendo como si fuera una simple distracción. Sus padres, hasta entonces cómplices silenciosos o quizás simplemente ciegos, la miraron con una decepción indescriptible. Se encontró sola, rodeada de sombras de lo que había sido, mendigando migajas de lo que una vez tuvo. Y cuando por fin tuvo el valor de buscarme, cuando llamó a la puerta de mi nueva vida con ojos cansados y arrepentidos, ya era demasiado tarde. La traición me había roto, me había transformado, me había hecho comprender que ciertos abismos no se pueden salvar. Lloró, dijo que aún me amaba, que se había equivocado, que era débil, que era una tonta. Y quizás solo fue eso. Pero la verdad es que en ese momento, al mirarla a los ojos, ya no vi a la mujer que amaba, solo vi el reflejo de alguien que desperdició lo mejor de sí. Lo más extraño es que, incluso después de todo, no la odiaba. Simplemente ya no podía amarla. Era como intentar reavivar una vela apagada. Y fue en ese vacío que, poco a poco, encontré la luz que ella extinguió en mí. Porque el tiempo, aunque cruel, también es un maestro silencioso. Fue el tiempo el que me mostró que seguir adelante no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Y en el camino, cuando menos lo esperaba, apareció alguien. Alguien que no quería arreglarme, solo caminar a mi lado. Alguien que no me vio como un hombre roto, sino como alguien que tuvo el coraje de reconstruirse. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni ella, ni yo, ni nadie a nuestro alrededor podríamos haber imaginado, fue lo que realmente motivó esa traición. El motivo oculto tras cada beso robado, cada mensaje borrado, cada excusa ensayada. Había algo que nunca contó. Algo que intentó enterrar en su interior, pero que, como toda verdad reprimida, acabaría explotando cuando menos se lo esperaba. Un detalle que lo cambia todo. Un secreto que no era sobre mí. Ni sobre él. Sino sobre ella. Y cuando este secreto se revele, todo lo que creía saber sobre esta historia cambiará. Porque a veces la mayor traición no es contra otra persona. Es contra ti mismo. Bienvenidos al canal.
Aquí, no apoyamos ni romantizamos el engaño, al contrario, lo mostramos a través de historias, ficticio, a pesar de realista, como es capaz la infidelidad destruir vidas, hogares y corazones. Cada narración es una intensa reflexión sobre las elecciones, las consecuencias y el valor del amor verdadero. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar se meterá con tus emociones. Te deseamos una historia buena y impactante. Daniel siempre había sido el tipo de hombre que inspiraba confianza con solo mirarlo. Sus profundos ojos marrones y su serenidad transmitían una sensación de firmeza, pero quienes lo conocían de verdad sabían que su mayor fortaleza residía en el silencio con el que afrontaba la vida. Hijo único de una pareja tradicional, creció aprendiendo a observar antes de hablar, a comprender antes de juzgar y a amar intensamente. Su vida nunca estuvo marcada por grandes impulsos, sino por decisiones calculadas, tomadas con el corazón en armonía con la razón. Trabajó duro para alcanzar la estabilidad, y cuando finalmente abrió su propia consultoría de arquitectura, sintió que estaba listo para algo más grande. Fue en ese momento que conoció a Julia. Era todo lo contrario en energía, pero idéntica en esencia. Julia tenía una sonrisa espontánea, una conversación fácil y una mirada curiosa. Profesora de literatura, fascinaba a sus alumnos con su pasión por las palabras y la forma en que hacía que cada frase pareciera un universo entero. Poseía una belleza delicada, de esas que no llaman la atención de inmediato, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de olvidar. Había algo en su forma de observar el mundo que conmovió profundamente a Daniel. Cuando se encontraron en una librería, fue como si hubiera comenzado una nueva era. Intercambiaron palabras sobre sus autores favoritos, pero era como si, tras cada cita, intercambiaran fragmentos de sus almas. Su relación floreció de forma natural. No hubo juegos ni dudas exageradas. Era como si ambos hubieran estado preparados para este encuentro desde hacía mucho tiempo. La casa llegó antes de la boda. Una luminosa casa de 2 plantas con grandes ventanales y un pequeño jardín donde Julia cultivaba lavanda y albahaca. Daniel construyó la oficina en la parte trasera de la casa, con grandes ventanales para que ella pudiera verlo trabajar mientras preparaba sus clases en la sala. Con el tiempo, desarrollaron una rutina que no era monótona, sino cómoda. Compartían tareas, se reían de los pequeños fracasos diarios y sabían exactamente cómo tranquilizarse mutuamente cuando el mundo parecía demasiado. Había tanto amor allí. Un amor silencioso y firme, cimentado en los detalles. A Daniel le gustaba preparar el desayuno los domingos, y Julia se aseguraba de dejar notas escondidas por la casa. Él las guardaba todas en una caja de madera, como quien guarda buenos secretos. Viajaban poco, pero se aseguraban de almorzar juntos todos los días, aunque solo fueran 30 minutos. Era el tipo de relación que parecía inmune a las tormentas del mundo exterior, sobre todo porque ambos creían en la comunicación como un puente para salvar cualquier abismo. Sus amigos solían decir que eran la pareja ideal, y durante mucho tiempo, Daniel también lo creyó. Su padrino, David, fue una figura constante e imprescindible en la vida de ambos. Es compañero de Daniel en la universidad, se convirtieron casi en hermanos con los años. Julia lo conoció poco después de empezar a salir con Daniel, y el vínculo entre ellos fue natural. David era tranquilo, divertido, carismático y un miembro natural de la rutina de la pareja. Era habitual verlo los viernes por la noche cenando con ellos, jugando a las cartas o simplemente charlando hasta altas horas de la noche. Para Daniel, tenerlo como padrino fue una elección obvia. Había confianza, cariño y una larga historia de lealtad entre ambos. La boda fue sencilla y elegante, con pocos invitados y muchas sonrisas sinceras. La ceremonia tuvo lugar en una casa de campo prestada por unos amigos, rodeada de árboles y bajo la dorada luz del atardecer. Los votos fueron escritos a mano y leídos con emoción. Julia tembló levemente al pronunciar sus palabras, mientras Daniel la abrazaba con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. David, abrumado por la emoción, pronunció un discurso que provocó risas y lágrimas entre los presentes. Esa tarde, todo parecía estar en orden. No había dudas ni sombras. Solo promesas y una inmensa esperanza de que el futuro sería aún más hermoso que el presente. Los primeros años de su matrimonio fueron estables. Julia empezó a escribir un libro mientras mantenía su rutina de enseñanza. Daniel consiguió nuevos clientes importantes y empezó a ser invitado a proyectos fuera de la ciudad.
Cuando viajaban juntos, descubrían restaurantes escondidos y paisajes vírgenes, y siempre regresaban sintiéndose aún más unidos. Cuando él viajaba solo, chateaban por video todas las noches. A veces en silencio, solo para verse. Había una complicidad. Había un cariño que no se puede enseñar, solo sentir. Pero como en toda historia real, los días empezaron a cambiar sutilmente. Daniel empezó a aceptar proyectos más exigentes. A veces yo llegaba tarde, exhausto. Julia, por su parte, se sumergió de lleno en la escritura y los eventos culturales. Ambos seguían amándose, pero los momentos que compartían empezaron a disminuir. Las comidas en silencio se volvieron más comunes, los mensajes a lo largo del día menos frecuentes. Pequeños descuidos empezaron a molestarlos. Fechas que antes celebraban con entusiasmo ahora pasaban con un simple, feliz aniversario, entre una tarea y la siguiente. El amor seguía ahí, pero estaba siendo eclipsado por una rutina que poco a poco los consumía a ambos. Daniel notó los cambios, pero creía que era solo una etapa. Pensó que solo tomaría un poco de tiempo para que todo encajara. Planeó un viaje para celebrar su 6º aniversario de bodas y reservó la misma cabaña donde habían pasado su luna de miel. Julia sonrió al enterarse, pero dijo que tal vez no podría ir debido a la presentación del libro. Era la primera vez que Daniel sentía que luchaba solo por mantener algo que una vez había sido suyo. Pero no se quejó. Simplemente lo aceptó e intentó convencerse de que ella necesitaba espacio. Los intentos de reconectarse continuaron. Empezó a llegar temprano del trabajo. Empezó a preparar cena sorpresa, a dejarle notas en sus cuadernos y a programar noches de cine en casa con películas antiguas que le encantaban. Julia respondió con gratitud, pero había una distancia en su mirada que él ya no podía ignorar. Era como si estuviera presente, pero ausente. Como si viviera en una frecuencia diferente. Daniel no quería aceptarlo. No quería admitir que algo se estaba rompiendo. La idea de perder a esa mujer era insoportable, así que decidió perseverar. Davi, siempre presente, notó las señales, pero nunca dijo nada. Al contrario, estaba más involucrado que nunca. Ayudó a Daniel con consejos, trajo regalos para Julia, se ofreció a recoger cosas para la pareja o simplemente apareció con una botella de vino para animar el fin de semana. Parecía ser el nexo de unión entre ellos cuando todo empezaba a desmoronarse. Era la presencia constante que Daniel necesitaba para no sentirse solo en medio de la agitación emocional que comenzaba a instalarse. En medio de esta agitación, Julia publicó su libro. Tuvo un éxito moderado, pero suficiente para llevarla a conferencias, eventos y reuniones con lectores. Empezó a salir con más frecuencia, visitando lugares donde Daniel no había estado, con gente que él nunca había conocido. Al regresar a casa, dijo que estaba agotada pero feliz. Daniel se sentía orgulloso, pero algo dentro de él le dolía indescriptiblemente. No eran celos. Era ausencia. Era la sensación de que el amor que ahora tenían pertenecía a otra versión de sí mismos, a un tiempo que ya no existía. La pareja, antaño sinónimo de estabilidad, ahora caminaba en silencio por las mañanas, con miradas de reojo y caricias cada vez más escasas. Las conversaciones se limitaban a asuntos prácticos. El amor no había desaparecido, pero estaba enterrado. Y Daniel aún creía que podía rescatarlo. Creía que con un poco más de paciencia, esfuerzo y amor, todo volvería a su lugar. Después de todo, seguía siendo ella. La mujer que había conocido en aquella librería, que escribía notas y soñaba con hijos. Se negaba a rendirse. Y por eso decidió aceptar la invitación de David a cenar en un restaurante nuevo que acababa de abrir. Quizás salir un rato, respirar aire fresco, hablar con alguien cercano, sería una forma de aliviar el peso que llevaba sobre sus hombros. Una noche tranquila. Un descanso muy necesario. Y fue esa misma noche, con la vista ya cansada y el corazón aún lleno de esperanza, que todo cambió. El mundo, que ya se tambaleaba bajo sus pies, se derrumbaría por completo. Pero aún no lo sabía. Aún no podía imaginarlo. Aún creía. Lo que estaba a punto de ver esa noche no solo cambiaría el curso de su matrimonio, sino que también revelaría verdades ocultas que jamás se habría atrevido a preguntar.
Verdades que estaban más cerca de lo que podía soportar. Verdades que harían que cada detalle del pasado sonara diferente, cada gesto pareciera calculado, cada silencio cobrara un nuevo significado. Porque a veces, lo que parece una simple grieta es el presagio de un colapso que comenzó mucho antes, y nadie lo notó. Esa noche, Daniel se había puesto una camisa azul por la que Julia siempre le hacía cumplidos. Se había afeitado con más cuidado, se había puesto un perfume sutil y había repasado mentalmente algunos temas que podrían tratar durante la cena. Sentía que hablar con David, distraerse unas horas, sería un saludable respiro de la tensión constante en casa. Incluso sin decirlo, albergaba la secreta esperanza de que, al volver a casa, pudiera traer una mejor versión de sí mismo, más ligero, más capaz de reconquistar a Julia con el silencio de sus actos. Cuando David lo recogió, con esa sonrisa familiar y su habitual actitud relajada, Daniel subió al coche, desprevenido. Charlaron de trivialidades, intercambiando viejas historias, como dos viejos amigos que se entienden incluso en los descansos. El restaurante que eligieron era sofisticado, con luces tenues y un ambiente elegante. Uno de esos lugares que Daniel y Julia solían frecuentar en sus primeros años, cuando todo era aún nuevo. Le pareció simbólico estar allí. En cuanto entraron, Daniel sintió una ligera inquietud, como si algo no cuadrara, pero no lograba identificar qué era. Eligieron una mesa cerca de la ventana, desde donde podían ver parte de la habitación. La conversación transcurrió fluidamente durante los primeros minutos, hasta que, al levantar la vista distraídamente, Daniel la vio. En una mesa cercana, dos personas hablaban con visible intimidad, sonrisas cómplices y manos tocándose con naturalidad. Fue su rostro lo primero que le llamó la atención. Julia. Hermosa, bien arreglada, con el pelo suelto, el vestido negro que conocía bien. Pero fue el hombre que tenía delante quien hizo que la sangre de Daniel ardiera como nunca antes. Era un rostro que también conocía. No era extraño. Era familiar. Era el rostro de alguien cercano. Alguien que había estado en su casa, que se había sentado a su mesa, que le había dado la mano en el altar de la boda. Alguien que le había dicho que le importaba. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, el mundo a su alrededor se apagó como sumergido. El camarero le preguntó algo, pero no lo oyó. Sus ojos estaban fijos en esa imagen absurda, imposible, pero a la vez concreta. David, al notar la mirada fija de su amigo, se giró para seguir su línea de visión, y por un instante, el mundo pareció girar más despacio. Daniel se levantó, tenso y con pasos pesados, cruzando la sala, sin saber qué haría al llegar. Cuando se detuvo junto a su mesa, Julia se quedó paralizada. Su risa cesó, sus ojos se abrieron de par en par y la copa de vino tembló levemente en su mano. El hombre frente a ella intentó recomponerse, pero su vergüenza era evidente. Daniel la miró y, con voz entrecortada, le preguntó qué hacía. Le preguntó si esto valía más que todo lo que habían construido juntos. Le preguntó si era por él por quien ella intercambiaba años de complicidad. Y en ese momento, el silencio de Julia fue más doloroso que cualquier respuesta. No lo negó. No dio explicaciones. Simplemente se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de decir nada que pudiera aliviar el daño. David apareció detrás de Daniel, le puso una mano en el hombro y le dijo que mejor se fueran. Daniel dudó. Seguía mirando a la mujer que le había jurado amarlo para siempre y ahora no podía mirarlo. Cuando finalmente se dio la vuelta y salió del restaurante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El camino a casa fue silencioso. David condujo, atento, pero sin saber qué decir. Daniel sintió un dolor tan profundo que era casi físico. Esa imagen no se le iba de la cabeza. Julia sonriéndole a otro hombre, Julia tocando la mano de alguien como solía tocar la suya. Julia, la misma que dormía a su lado todas las noches, ahora intercambiando miradas con un desconocido, como si ya no formara parte de la ecuación. Al llegar a casa, no encendió las luces. Se sentó en el sofá en la penumbra, mirando fijamente la oscuridad como buscando respuestas. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido. Las horas pasaban y, con cada minuto, revivía la escena en su mente. Cada detalle. Cada gesto.
cada segundo de ese encuentro inesperado. Durante los días siguientes, Daniel se retrajo por completo. Evitaba conversaciones, ignoraba mensajes y apagaba el teléfono. Julia intentó contactarlo, pero no contestó. No quería oír excusas ni promesas de cambio. Quería entender cómo alguien a quien decía amar podía actuar con tanta frialdad. Quería saber cuánto tiempo llevaba así. Quería respuestas que quizá ni siquiera existían. Caminaba por la casa sintiéndose como un intruso. Cada habitación le traía un recuerdo, un olor, un fragmento de lo que habían sido. Su dormitorio parecía más pequeño. El sofá, más frío. Incluso los libros de Julia, esparcidos en la estantería, parecían burlarse de su ingenuidad. Todo lo que había sido su hogar era ahora una escena de silencioso abandono. Solo una semana después, Julia apareció. Entró en casa con la llave que aún conservaba, lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo que necesitaba explicarse. Daniel no respondió. La observaba con la mirada perdida, como si fuera una visita inesperada e inoportuna. Se sentó y empezó a hablar, pero las palabras parecían venir de lejos. Dijo que se sentía sola, que se había perdido a sí misma, que las cosas entre ellos ya no eran como antes. Daniel simplemente escuchó, sin interrumpir, sin reaccionar. Hasta que ella dijo que no lo había planeado, que simplemente sucedió. Que no fue premeditado, que fue un error. Y entonces la miró con una expresión fría, preguntándole si las risas y los toqueteos en el restaurante también habían simplemente sucedido. Julia bajó la mirada. Dijo que lo sentía. Que aún lo amaba. Que quería arreglar las cosas. Pero en ese momento, algo dentro de Daniel se rompió para siempre. El dolor era más grande que el amor. El dolor más fuerte que el recuerdo de lo que habían sido. Se levantó, caminó hacia la oficina y regresó con un sobre. Se lo entregó con firmeza. Era la carta del abogado. La solicitud formal de divorcio. Julia guardó silencio unos segundos y luego rompió a llorar. Le rogó que lo reconsiderara. Le suplicó. Pero él se mantuvo firme. No por orgullo, sino por respeto a lo que habían sido. Ya no había lugar para la reconciliación. Lo que se había traicionado allí no era solo la confianza. Era toda la historia. En los días siguientes, intentó contactarlo repetidamente. Le envió largos mensajes, correos electrónicos, notas. Dijo que todo había sido un error, que se arrepentía, que se había perdido en un momento de fragilidad. Pero Daniel no respondió. Simplemente siguió adelante, lentamente, reconstruyendo su rutina, reinventando sus hábitos. Sus padres, al enterarse de lo sucedido, guardaron un silencio incómodo. Ni la apoyaron ni la defendieron. Por primera vez, Julia se sintió sola. Y fue precisamente en ese momento, mientras el polvo de la destrucción comenzaba a asentarse, que algo inesperado comenzó a emerger. Un ruido. Un detalle. Una sombra tras la traición. Un movimiento sutil que, hasta entonces, Daniel no había percibido. Pero que lo cambiaría absolutamente todo. Porque a veces, el mayor dolor no está en el acto. Está en la motivación. Y lo que llevó a Julia a traicionar ese amor no fue solo debilidad, ni necesidad, ni aburrimiento. Había algo más. Algo oculto. Algo que aún no se había atrevido a decir. Y cuando finalmente salga a la luz, será como una cuchilla que atraviesa una herida que apenas había empezado a sanar. Una ligera lluvia caía sobre los escaparates de la cafetería, distorsionando las farolas y convirtiendo el paisaje en una acuarela grisácea. Daniel removía lentamente su taza de café frío, deslizando los dedos sin rumbo por el asa de porcelana. Su mirada estaba fija en la nada, perdida en algún lugar entre la realidad y los recuerdos, cuando oyó el sonido de zapatos acercándose sobre el suelo de madera pulida. Era ella. Julia estaba de pie frente a la mesa, vacilante, con una expresión que mezclaba cansancio y urgencia. No llevaba maquillaje. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, y sus ojos reflejaban una tristeza que ya no era nueva, pero que ahora parecía insoportable incluso para ella. Se sentó frente a él sin preguntar, como si no hubiera lugar para formalidades. Durante largos segundos,
Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Simplemente se miraron fijamente, intentando encontrar algún rastro de quienes fueron una vez. Pero lo que existía allí era algo más. Eran dos desconocidos con un pasado compartido y un abismo entre ellos. Julia fue la primera en romper el silencio. Su voz era débil, temblorosa, como si llevara un peso inmenso en el pecho. Dijo que ya no podía correr. Que había algo que él necesitaba saber. Daniel no respondió. Siguió mirando por la ventana, como si cada gota que caía del cristal tuviera más significado que sus palabras. Julia continuó. Dijo que la traición, a pesar de todo, no era solo una desviación momentánea. Que había algo detrás que la había estado carcomiendo durante meses. Algo que había ocultado, incluso a sí misma. Hizo una larga pausa antes de continuar, respirando como quien se sumerge profundamente antes de ahogarse. Y entonces, entre lágrimas contenidas y manos temblorosas, se reveló. Dijo que, meses antes de que todo ocurriera, en una conversación informal con David, se dijo algo que cambió por completo su perspectiva sobre su propio matrimonio. Era una tarde cualquiera, cuando Daniel había viajado a una conferencia, y ella aprovechó para organizar unos libros en su oficina. David apareció, como siempre, con una botella de vino y diciendo que no quería dejarla sola. Hablaron durante horas. Y, en medio de una de esas conversaciones, soltó una frase aparentemente banal que sembró una semilla venenosa: ¿te has dado cuenta alguna vez de que Daniel te ama más que a sí mismo? ¿Has pensado alguna vez en lo que eso le hace a un hombre? Cuando se pierde a sí mismo, te darás cuenta de que nunca lo encontraste de verdad. Julia dijo que se rió en ese momento. Pero esa frase se le quedó grabada en la cabeza durante días. Empezó a cuestionar el amor de Daniel, no por falta de él, sino por exceso. Se sentía asfixiada por la perfección, por la ausencia de conflicto, por una preocupación tan constante que a veces dolía. Empezó a preguntarse si se había perdido allí. Si ella fuera solo una parte de lo que él idealizaba. Y así fue como empezó a alejarse, aunque todavía la amaba. Daniel, que hasta entonces había mantenido una mirada distante, ahora la observaba intensamente. No era ira. Era desconcierto. Julia se secó una lágrima que seguía cayendo y dijo que no justificaba la traición, pero era lo que la había hecho vulnerable a la voz de alguien que, en ese momento, parecía verla tal como era, con defectos, con dudas, con deseos no confesados. Y entonces, con el rostro pálido, reveló la parte que Daniel nunca pudo haber previsto. Dijo que David se había acercado a ella con intenciones mucho más calculadas de lo que él creía. Ella dijo que su propio padrino, su amigo de toda la vida, fue quien comenzó a sembrar dudas en ella sobre la relación. Que, en las muchas conversaciones que habían tenido durante las ausencias de Daniel, se había vuelto cada vez más íntimo, cariñoso e interesado. Pero eso no era casualidad. Que, detrás del afecto disimulado, había un resentimiento de larga data. Algo que Daniel nunca comprendió, pero que David llevaba consigo como una herida apenas cicatrizada. Le temblaba la voz al decir que David le confesó, una noche de borrachera, que siempre había envidiado la vida de Daniel. Que admiraba a Julia no como una cuñada simbólica, sino como mujer. Que pasó años observando sus vidas y convenciéndose de que su amor no era justo. Dijo que, al darse cuenta de que Julia era vulnerable, decidió acercarse. Que el primer roce no fue un accidente. Que el consejo no fue inocente. Y que la cena en el restaurante no fue una coincidencia. Que sabía que Daniel estaría allí. Que quería que lo descubrieran. Porque, en sus palabras, era la única forma de destruir el castillo de perfección que Daniel había construido. Reveló que solo lo entendió todo después. Que, tras la ruptura, David desapareció. Bloqueó los mensajes, desapareció de las redes sociales, como si supiera que había cumplido un propósito oscuro. Y fue entonces cuando Julia se dio cuenta de lo mucho que la habían utilizado. Y de lo mucho que se había dejado utilizar. Daniel cerró los ojos un instante. El corazón le latía con fuerza en el pecho como un tambor de guerra. La traición ya era un golpe insoportable, pero ahora había algo aún más cruel: comprender que todo formaba parte de un juego sucio, orquestado por alguien en quien confiaba ciegamente. Cada recuerdo de su amistad estaba manchado por esta nueva verdad.
Las barbacoas, los consejos, el abrazo del día de su boda. Todo, absolutamente todo, parecía falso ahora. Cuando volvió a abrir los ojos, Julia lloraba en silencio. Ya no pedía perdón. Solo esperaba que él lo comprendiera. No para poder volver atrás, sino para al menos poder explicarlo. Quería que supiera que ella también era una víctima. Que no había planeado nada de esto. Que se había dejado llevar por una necesidad que ni siquiera sabía que tenía. Daniel se levantó lentamente, agarró su abrigo colgado de la silla y se detuvo un instante ante ella. Sus ojos eran ahora dos abismos de calma. Simplemente dijo que ahora lo entendía. Que todo tenía sentido. Que el dolor era aún mayor porque el golpe venía de donde menos lo esperaba. Y que ella, a pesar de haber sido manipulada, tomó la decisión. Y que, por desgracia, esa decisión fue lo que los separó para siempre. Julia intentó decir algo, pero él ya se marchaba. Cruzó la puerta del café con el corazón destrozado, pero por primera vez en mucho tiempo, con una extraña sensación de alivio. Porque ahora sabía la verdad. Y, por devastador que fuera, le devolvió algo que había perdido, la claridad. El viento afuera parecía más frío que antes. Cada paso dolía, pero había una certeza. El pasado ahora estaba claro. El presente, doloroso. Y el futuro, quizás aún incierto. Pero, dentro de él, algo comenzaba a renacer. Y era precisamente esa sensación, casi imperceptible, la que marcaría la diferencia en lo que vendría después. Porque a veces, es en los momentos de mayor dolor cuando la luz empieza a emerger. Y Daniel aún tenía mucho por vivir. Y mucho por descubrir. Incluso sobre sí mismo. Las calles estaban empapadas por la lluvia que caía sin cesar desde la tarde anterior, y Daniel caminaba sin rumbo, como si sus pasos, guiados por el azar, pudieran llevarlo a un lugar donde el silencio no doliera tanto. Cada cuadra que cruzaba parecía disolver una capa de lo que quedaba de ilusión. No pensaba en volver a casa, no en ese momento. Necesitaba aire, necesitaba alejar la presencia asfixiante de esa revelación de su piel. Pasó frente a escaparates iluminados, gente apresurada bajo sombrillas de colores, cafés acogedores donde las parejas reían, inconscientes de que el mundo a veces podía derrumbarse desde dentro incluso cuando todo a su alrededor permanecía en su lugar. Se sentó bajo el toldo de una librería cerrada, mirando el reflejo distorsionado de la ciudad en los charcos. Pensó en Davi. En cómo años de amistad habían sido distorsionados por la envidia y el deseo. Pensó en Julia, en cómo había permitido que alguien penetrara tan profundamente en sus fragilidades. Y entonces pensó para sí mismo, como no había notado nada. No regresó a casa esa noche. Tomó un taxi a un pequeño hotel cerca de su antigua universidad. Necesitaba distancia. En la sencilla habitación, con olor a sábanas recién lavadas, ella se quitó los zapatos y se acostó sin apagar la luz. Tenía la mirada fija en el techo, pero su mente repasaba lo que había oído como si intentara reorganizar las piezas sueltas de un rompecabezas que, al final, revelaba el panorama completo. Lo que más le preocupaba ahora ya no era el dolor de la traición en sí, sino el tiempo perdido bajo la ilusión de que todo estaba bien. Siempre había creído estar atento a las señales, que conocía a la mujer con la que se había casado, que podía confiar ciegamente en quien llamaba hermano. La verdad era que el amor a veces era más cegador que cualquier oscuridad. Por la mañana, su teléfono vibró sin parar, pero los ignoró. Había mensajes de Julia, el abogado, amigos en común e incluso sus padres, todos con distintos tonos de preocupación y culpa. Daniel necesitaba tiempo, pero sabía que tenía un límite. Había cosas que resolver, lazos que cortar definitivamente, puertas que cerrar desde dentro. Fue entonces cuando decidió ver a Julia una vez más. No para reabrir heridas, sino para cerrar un ciclo con dignidad. La llamó a última hora de la tarde y simplemente dijo, mañana. Hill Park. A las 6. Ella respondió con un sí contenido y colgó rápidamente, como si temiera decir algo que lo hiciera cambiar de opinión. El día siguiente llegó envuelto en niebla. El parque estaba casi vacío, salvo por unos niños que jugaban en el césped húmedo y corredores solitarios que desaparecían entre los senderos. Daniel llegó primero, se sentó en un banco de madera bajo un árbol sin hojas y esperó.
Cuando ella apareció, llevaba un abrigo azul que él conocía bien, y sus ojos delataban una noche de insomnio. Se sentó a su lado sin tocarse, manteniendo una distancia que no era solo física. Durante largos segundos, guardaron silencio, escuchando solo el sonido de las ramas meciéndose con el viento. Hasta que Julia habló, en voz baja y firme. Dijo que había pensado mucho desde la última vez que se vieron. Que había recordado cada gesto, cada palabra intercambiada a lo largo de los años. Y que ahora comprendía la profundidad del dolor que había causado. Daniel la miró un momento y luego dijo que no había forma de borrar el pasado. Que no buscaba explicaciones porque ya las había oído todas. Que lo único que quería ahora era paz. Julia sintió con lágrimas en los ojos y dijo que respetaría cualquier decisión que él tomara. Fue en ese momento que Daniel sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. La misma donde guardaba sus notas. Se la entregó sin decir palabra. Julia la tomó con cuidado y, al abrirla, encontró docenas de papeles doblados escritos a mano por ella. Cada uno contenía una parte de su historia. Frases de amor, promesas, recuerdos de tiempos más felices. Pasó los dedos sobre las notas como si tocara las páginas de un libro viejo, y las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente. Daniel dijo entonces que esa era la única parte de su historia que se llevaría consigo, los buenos días, los momentos verdaderos. Que ya no había lugar para el rencor, pero tampoco había más amor. Que ella había roto algo que no podía repararse y que, por lo tanto, se despedía. Julia intentó decir algo, pero se ahogó en sus propias lágrimas. Daniel se puso de pie, la miró con ternura y dijo que esperaba que lo volviera a ver. Luego se dio la vuelta y se fue. Esa misma semana, Daniel le pidió al abogado que finalizara el proceso de divorcio sin más demora. Quería terminar las cosas con dignidad. Julia, por su parte, se retiró por completo de la vida social. Desapareció de las redes sociales, rechazó invitaciones y comenzó a vivir recluida en casa de sus padres. Sus allegados notaron el cambio, pero nadie se atrevió a preguntar. El juicio ya estaba hecho, y ahora tenía que enfrentarse al espejo todos los días. Sabía que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la admiración de sus seres queridos, el respeto de sus padres y su propia identidad. Intentó buscar apoyo en terapia, pero la culpa era un nudo constante en su garganta. Por la noche, lo revivía todo. Las conversaciones con Davi, las señales que ignoró, la forma en que permitió que la duda reemplazara a la confianza. Y ahora, el vacío era el único lugar donde podía esconderse. Mientras tanto, Daniel se dedicaba intensamente a su trabajo, pero algo en él había cambiado. Ya no era el mismo hombre que confiaba en todos. Era más selectivo, más reservado, más consciente de que el amor no basta si no se cuida en todas sus formas. Poco a poco, reencontró viejas amistades, retomó aficiones que había descuidado y empezó a construir una nueva rutina, más solitaria, pero también más sincera. Empezó a pasear por las mañanas por el parque donde se despidió de Julia, y fue allí, unas semanas después, donde vio un nuevo rostro entre los corredores. Una mujer de mirada serena y sonrisa tímida, que además corría siempre a la misma hora. Al principio, solo se saludaban con discretos gestos de la cabeza. Luego, intercambiaron breves palabras sobre el tiempo, su cansancio, la belleza del cielo otoñal. Sin prisas. Sin intención. Solo encuentros casuales que, con el tiempo, se convirtieron en algo esperado. Una mañana particularmente fría, ella lo invitó a tomar un café. Y fue allí, en ese pequeño café de la esquina, donde Daniel se permitió, por primera vez, escuchar una nueva historia. Se llamaba Elisa, era ilustradora y también había pasado por una ruptura difícil. Hablaron durante horas. No hablaron del pasado ni del dolor. Solo de arte, libros, cafés favoritos y música que les traía paz. Era como si, en ese espacio sencillo, hubiera un lugar seguro donde ambos pudieran respirar. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron frecuentes. No había planes ni promesas. Solo la sensación de que estaban reconstruyendo algo con delicadeza. Y eso era suficiente. Julia se enteró, por un amigo en común, de que Daniel estaba pasando página. No sintió rabia. Sintió una especie de triste alivio.
Sabía que se lo merecía. Que merecía ser feliz. Que merecía a alguien que lo viera por completo, sin necesidad de dudas para reconocer el valor del amor verdadero. Lloró sola esa noche, con la caja de notas en las manos. Leyó cada una, como si intentara comprender dónde se había perdido. Y, al final, dejó la caja en la chimenea, como un relicario de un tiempo que nunca volvería. Daniel, a su vez, aprendió que algunas heridas sanan con el tiempo, pero otras requieren valentía. Valentía para afrontar la verdad, para soltar, para empezar de nuevo. Con Elisa, no sentía la necesidad de demostrar nada. Simplemente existía. Y ese era el mayor regalo que alguien podía ofrecer. La vida había dado giros que jamás imaginó. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía exactamente donde debía estar. Y mientras tomaba la mano de Elisa durante un tranquilo paseo vespertino, comprendió que el amor, cuando es verdadero, no requiere sacrificios silenciosos, juegos de poder ni pruebas constantes. Simplemente sucede, crece y se sostiene con la libertad de ser quien uno es. Y eso, Daniel ahora lo sabía, era lo que lo hacía todo diferente. Las semanas siguientes fueron un tiempo de adaptación silenciosa para todos los involucrados, como si reaprendieran a navegar en una nueva versión del mundo, ahora sin máscaras, sin excusas y sin las muletas emocionales que antes habían sostenido sus fracasos. Daniel continuó con sus días más introspectivos, inmerso en una nueva rutina que no estaba llena de euforia, sino de serenidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía control total sobre sus propias decisiones. Elisa no se preguntaba sobre su pasado. Respetaba los silencios y sabía aceptar los intervalos que aún existían entre una conversación y la siguiente. No había prisa por convertirse en algo definitivo, y quizás por eso, precisamente por la ausencia de presión, todo fluyó con fluidez. Daniel se dio cuenta de que estaba aprendiendo a ser completo de nuevo, ya no como parte de una pareja idealizada, sino como alguien que reconocía el valor de la libertad emocional y la profundidad de una conexión construida sobre la honestidad de los pequeños momentos. Y fue en esta reconstrucción que encontró algo aún más valioso que el amor mismo, la paz. Mientras tanto, Julia atravesaba un doloroso proceso de reconstrucción emocional. Había dejado la casa de sus padres y alquilado un pequeño apartamento en un barrio remoto, donde nadie la conocía y donde podía caminar por las calles sin miradas prejuiciosas ni susurros ocultos. Allí, entre las paredes desnudas de su nuevo hogar, se dedicó de nuevo a escribir, pero ahora con un tono diferente. Ya no eran novelas llenas de ideales inalcanzables, sino historias cortas y densas sobre decisiones y pérdidas, sobre el vacío que queda al desechar lo que deberías haber protegido. En el fondo, sabía que ya no había espacio para reparar lo destruido, y este reconocimiento fue quizás el mayor acto de madurez que jamás había realizado. Los mensajes que aún le escribía a Daniel nunca los envió. Permanecían guardados en borradores en su teléfono, como confesiones tardías que no requerían respuesta. Ya no buscaba el perdón como una forma de volver atrás, sino como un último gesto de respeto por todo lo vivido. Él sabía que el amor, al final, no consistía en mantener a la otra persona a tu lado, sino en dejarla ir cuando su sola presencia se convertía en una fuente de dolor. Una tarde de otoño, mientras visitaba una galería donde Elisa exponía algunas ilustraciones, Daniel se dio cuenta de que su vida había dado un giro radical. Las obras eran coloridas y vibrantes, pero contenían una sutil melancolía que reflejaba la propia historia del artista. Entre un lienzo y otro, encontró una figura que le recordaba a sí mismo, un hombre solitario sentado ante una taza de té, con la mirada fija en una ventana entreabierta. No había rostro en la pintura, solo una silueta y un gesto. E incluso sin nombre, sin contexto, supo que era él. Elisa lo vio de pie ante la obra y se acercó en silencio. Le tocó suavemente el brazo y le dijo que era un homenaje. No a él directamente, sino a todos los que habían tenido el coraje de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Daniel sonrió con una ligera opresión en el pecho, como agradecido por haber sido visto en su totalidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió no solo comprendido, sino acogido. La vida empezó a reorganizarse orgánicamente. Los compromisos laborales volvieron a su ritmo natural, los fines de semana empezaron a incluir salidas con Elisa, cenas sencillas y conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Daniel no hablaba mucho del pasado, pero cuando lo hacía, ya no había resentimiento.
Hablaba con un tono de aprendizaje, como quien retoma un viejo camino a través de los ojos de un nuevo viajero. Las cicatrices estaban ahí, sí, pero ya no dolían como antes. Eran marcas que contaban una historia de superación, de un alma que se había partido en dos pero que encontró la manera de unirse de nuevo, ahora más fuerte y auténtica. Julia, por otro lado, recibió una noticia inesperada por correo electrónico. Era de la editorial donde había publicado su primer libro, interesada en reeditar la obra, esta vez con una nueva introducción escrita por ella, relatando las lecciones aprendidas posteriormente. La invitación la hizo reflexionar. Durante días, se quedó mirando el teclado, sin saber por dónde empezar. Hasta que, una noche silenciosa, escribió una sola frase: la mayor traición que cometí no fue contra otro corazón, sino contra la mujer que prometí ser. De ahí, las palabras fluyeron. No era una disculpa, ni un intento de redención. Era la cruda declaración de alguien que comprendió tardíamente el valor de lo que tenía y lo frágil que había sido al permitir que su propio vacío decidiera por ella. Al terminar, sintió un cansancio inmenso, pero también una extraña sensación de ligereza. Fue como si, al reconocer verdaderamente su error, se hubiera deshecho de la vergüenza que la había ensombrecido. Pasó el tiempo, y el divorcio finalmente se formalizó. Daniel firmó los documentos sin dudarlo, sin arrepentimiento visible. Era solo una etapa más, culminada con madurez. Cuando recibió el sobre con el certificado, lo guardó en un cajón sin ceremonia. No hubo más rituales, no más dolor. Era solo un trozo de papel que concluía oficialmente lo que su corazón comprendía desde hacía tiempo. Esa misma semana, Elisa lo invitó a visitar un estudio más grande que alquilaba. La acompañó en la visita, y al ver el amplio espacio con altos ventanales y la luz natural que inundaba los pisos de madera, supo que ese lugar se convertiría en un nuevo hogar para ella. Y quizás, con el tiempo, también para él. No hubo peticiones ni promesas, sino una silenciosa comprensión de que allí se estaba construyendo algo nuevo, no sobre los escombros del pasado, sino desde la firme base de la verdad. Una tarde, al salir de una reunión, Daniel vio un mensaje inesperado en su teléfono. Era breve y directo: espero que estés bien. Gracias por todo. Era de Julia. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, sin rabia, sin nostalgia, solo con una sensación de cierre. No respondió. No hacía falta. Sabía que esas palabras eran un último adiós, un puente quemado sin dolor, como si ambos finalmente comprendieran que lo que habían sido existía en un tiempo que ya no encajaba en las vidas que llevaban ahora. Caminó hacia su coche con paso tranquilo, respirando el aire fresco de la tarde. En la radio sonaba una vieja canción, una que él y Julia solían escuchar juntos, pero que ahora tenía un nuevo significado. En lugar de doler, lo hizo sonreír levemente. No por añoranza, sino por gratitud. Porque incluso las canciones que duelen pueden, con el tiempo, transformarse en un camino de superación. Ese fin de semana, Daniel llevó a Elisa a un lugar donde solía acampar de adolescente. Era un claro cerca de un lago escondido entre las colinas. Armaron una pequeña tienda de campaña, encendieron una fogata y pasaron horas contemplando el cielo estrellado. Entre sorbos de vino y risas compartidas, contó viejas historias, revelando partes de sí mismo que había olvidado. Elisa escuchó atentamente, sonrió con la mirada y le devolvió dulces confidencias. Fue en ese momento, bajo el cielo despejado, rodeado de los sonidos de la naturaleza, que Daniel comprendió realmente lo que era la libertad emocional. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptarlo como parte del viaje que lo había traído hasta aquí. Más tarde, mientras yacía a su lado, sintió algo diferente. No era pasión desenfrenada, ni un afán de pertenencia. Era paz. La tranquilidad de estar con alguien que conocía su propio dolor y, por lo tanto, sabía amar sin herir. Cerró los ojos con una leve sonrisa y se durmió sintiendo que, a pesar de todas las caídas, había encontrado la manera de levantarse más completo que nunca. El tiempo no había borrado el dolor, pero le había enseñado que la vida, por impredecible que sea, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para vivirla plenamente. El invierno llegó temprano ese año, con mañanas envueltas en una niebla que hacía las calles casi invisibles y noches tan frías que incluso los pensamientos parecían congelarse antes de convertirse en palabras.
Daniel pasaba sus días entre el trabajo y las reuniones con Elisa, que ahora formaban parte de su rutina con la misma naturalidad con la que antes dedicaba sus fines de semana a Julia. Pero, a diferencia de cualquier otra etapa de su vida, no sentía prisa. Elisa no exigía respuestas, hacía promesas ni creaba expectativas irrealistas. Simplemente estaba allí, presente, completa, silenciosa en su comprensión y generosa en sus gestos. Cuando se sentaban juntos en el sofá de su casa, envueltos en una simple manta, hablando de libros o preparando una receta al azar, Daniel comprendía que el amor verdadero no hacía ruido. No llegaba con arrebatos de emoción ni grandes gestos. Nacía en medio de la vida cotidiana, en los pequeños detalles, en las pausas donde el otro permanecía, incluso sin palabras. Una noche, de regreso de cenar en casa de los amigos de Elisa, aparcó el coche delante del edificio y se quedó allí, con las manos en el volante, mirando por la ventana fría y empañada. Elisa notó el silencio y esperó. Daniel giró la cara y dijo, casi en un susurro, que durante mucho tiempo se había culpado por no ver lo que pasaba dentro de su propia casa, que se había preguntado si había sido demasiado ciego, demasiado amable, demasiado dedicado. Pero ahora, mirándola a su lado, se dio cuenta de que no se trataba de lo que había hecho o dejado de hacer. Se trataba de la elección del otro, de la incapacidad de su expareja para afrontar su propia verdad. Elisa escuchó en silencio, le tomó la mano y dijo que cargar con una culpa que no nos pertenece es como intentar remar en un mar seco. Y que ya había remado demasiado tiempo. Mientras tanto, Julia se enfrentaba a un punto de inflexión en su vida. Se acercaba la reedición del libro y, para su sorpresa, la habían invitado a dar una entrevista en un popular programa literario. Al principio, consideró negarse. Sentía que exponerse significaría tocar una herida que aún no había cicatrizado del todo. Pero entonces, reflexionando a solas en su tranquilo apartamento, se dio cuenta de que huir de nuevo sería reafirmar la vieja cobardía que la había llevado a la ruina. Aceptó la invitación. El día de la grabación, se puso un vestido sobrio, se recogió el pelo con sencillez y se dirigió al estudio con el corazón encogido. Las luces del escenario, el olor a estudio, el ruido apagado de los técnicos de sonido, todo parecía lejano. Pero cuando comenzó la entrevista y el presentador le preguntó qué había cambiado en su escritura últimamente, Julia respondió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Dijo que había dejado de escribir sobre el amor ideal y había empezado a escribir sobre el amor que sobrevive, que duele, que se reconstruye o que muere, pero que siempre enseña. Y cuando le preguntaron por los arrepentimientos, dudó un breve segundo antes de decir que sí, había muchos, pero que ahora los transformaba en materia prima para su escritura, porque solo quien se rompe a sí mismo aprende a narrarse completamente. Al otro lado de la ciudad, Daniel no se presentó a la entrevista. No por indiferencia, sino porque ya no sentía la necesidad de mirar atrás. En ese momento, su energía se centraba en construir el presente. Había decidido cambiar de piso. No porque el anterior le trajera recuerdos dolorosos, sino porque sentía que, para vivir una nueva vida, necesitaba un nuevo espacio. Visitó algunas propiedades con Elisa, se rieron juntos de los pisos con alfombras feas, se maravillaron con los balcones soleados y, tras unas semanas, encontró el lugar perfecto. Un piso alto, una vista amplia, una cocina luminosa y, lo más importante, silencio. Un silencio que no era vacío, sino sereno. Al recibir las llaves, invitó a Elisa a un brindis simbólico. Abrieron una botella de vino blanco, chocaron las copas en silencio y se sentaron allí, en el suelo, entre cajas abiertas, contemplando la ciudad iluminada por la ventana. Había algo mágico en ese momento. No por las ganancias materiales, sino por la sensación de un auténtico nuevo comienzo. Días después, Julia decidió escribir una carta. No era una disculpa ni un intento de reconciliación. Era, sobre todo, un cierre. Escribió con calma, sin prisas, dejando que las palabras fluyeran como si contara la historia de otra persona, pero una historia real. En la carta, hablaba del tiempo que le llevó comprender la profundidad de la destrucción causada, de las noches que pasó mirando al techo, sin poder dormir, de los momentos en que pensó en llamar pero no lo hizo, y de la certeza de que él merecía mucho más de lo que ella podía ofrecer. Concluyó diciendo que deseaba profundamente que fuera verdaderamente feliz. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre azul y la envió por correo sin remitente.
Daniel recibió la carta una semana después. La leyó en silencio, sentado en el balcón de su nuevo apartamento, con Elisa dentro preparando café. Al terminar, respiró hondo y guardó el sobre en una caja que guardaba solo para papeles importantes. No por apego, sino por respeto a lo que había sido. Esa misma noche, Daniel y Elisa asistieron a una pequeña obra de teatro presentada por un grupo independiente. Era una obra sobre nuevos comienzos, vínculos rotos y reencuentros improbables. En una escena, el protagonista dijo que, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Daniel apretó suavemente la mano de Elisa. Ella lo miró y sonrió, como si supiera exactamente lo que significaba esa frase. Al regresar a casa, la noche era clara y el aire traía una extraña frescura. Caminaron de la mano, sin prisas, intercambiando confidencias sobre pequeños sueños. Él habló de su deseo de algún día viajar a lugares desconocidos, y ella habló de ilustrar un libro infantil. La sencillez de sus deseos los unió más que cualquier plan grandioso. Porque ambos habían aprendido que el amor verdadero no es el que promete lo imposible, sino el que construye lo posible día tras día, con paciencia, verdad y dedicación. Mientras tanto, Julia decidió emprender un viaje sola. Compró un billete al campo, a un pueblito rodeado de montañas y senderos poco conocidos. Quería alejarse del ruido, la presión, las miradas. Tomó unos libros, un cuaderno, y decidió que allí empezaría a escribir una nueva novela, no basada en su dolor, sino en su superación. Durante sus paseos matutinos por los senderos, pensaba a menudo en Daniel. Ya no con la esperanza del reencuentro, sino con la dolorosa ternura de quien reconoce haber perdido algo preciado, pero que aún lleva dentro la belleza de haberlo vivido. En las noches frías, escribía a la luz de una pequeña lámpara, describiendo personajes complejos, llenos de dudas, que cometían errores pero buscaban mejorar. Su libro empezó a tomar forma como una carta abierta al futuro, donde podría, de alguna manera, dejar atrás la versión de sí misma que no sabía amar como es debido. De vuelta en la ciudad, Daniel y Elisa organizaban una pequeña exposición en el estudio de ella. Sería la primera vez que presentara sus ilustraciones, inspiradas en historias reales que escuchó de gente común. Daniel ayudó a seleccionarlas, sugiriendo títulos, montando los paneles y organizando las invitaciones. Había algo mágico en ver el cuidado con el que trataba cada detalle, como si cada pincelada fuera una forma de sanar su propio pasado. La noche de la inauguración, el estudio se llenó de curiosos, amigos y desconocidos. Elisa, junto a Daniel, fue presentada como alguien que sabía transformar el dolor en belleza. Cuando un periodista le preguntó si alguna de sus obras estaba inspirada en su vida, respondió que sí, pero que lo más importante era lo que venía después del dolor, la valentía para continuar. Esa noche, Daniel observaba todo con silencioso orgullo. Había encontrado, sin buscarlo, a alguien que entendía que el amor no se trataba de ser salvado, sino de caminar juntos. La exposición fue un éxito, y al final, Daniel y Elisa se quedaron solos entre las obras, abrazados. Ella dijo, apoyando la cabeza en su hombro, que nunca imaginó encontrar a alguien capaz de amar con tanta presencia, incluso después de haber perdido tanto. Él respondió, con un suave beso en la frente, que quizás el secreto residía precisamente en eso, aprender a perder sin perderse a sí mismos. Y allí, entre pinturas y discretas sonrisas, supieron que estaban listos para experimentar todo lo que, durante tanto tiempo, creyeron que ya no merecían. El pasado había permanecido en su lugar, atrás. Y el futuro, con todas sus incertidumbres, era ahora algo que no asustaba, sino que invitaba. La primavera siguiente, el mundo parecía más luminoso, como si la naturaleza hubiera decidido recompensar a quienes soportaron el invierno más duro de sus vidas. El aire era más cálido, los colores parecían más vívidos y los días se extendían como una invitación a empezar de nuevo. Daniel se despertaba temprano cada día, preparaba café mientras el sol aún salía y pasaba preciosos minutos viendo cómo la ciudad cobraba vida tras la ventana de su nuevo apartamento. Su expresión era serena, su barba más rala, su cabello un poco más largo, como si su apariencia reflejara ahora la paz que por fin había encontrado en su interior. Elisa dormía en la habitación, envuelta en sábanas blancas, con el rostro sereno de quien confía. La observaba en silencio, reconociendo en su presencia no solo a una mujer, sino la posibilidad de un amor diferente, más maduro, construido con ladrillos de paciencia y pilares de verdad.
Esa misma semana, recibió una invitación para participar en una charla sobre superación emocional, impartida por una institución que trabajaba con personas que se recuperaban de relaciones abusivas o traumáticas. Al principio, dudó. No se consideraba un modelo a seguir, pero la propuesta era contar su historia, no como un modelo, sino como un recorrido. Aceptó. Y esa noche, ante un público pequeño y atento, habló con honestidad sobre decisiones, sobre la confianza rota, sobre el duelo que no se llora en funerales, sino en almohadas silenciosas. No mencionó nombres, no buscó villanos. Habló solo de caminos y consecuencias. Al terminar, recibió un intenso aplauso que no surgió del espectáculo, sino de la identificación. Algunos se acercaron a agradecerle, otros simplemente sonrieron con lágrimas en los ojos. Al marcharse, sintió que por fin había cerrado un ciclo dentro de sí mismo. Fue como si, al compartir su dolor con el mundo, hubiera liberado los últimos fragmentos que aún le pesaban. Al otro lado de la ciudad, en la sala de espera de una editorial, Julia estaba sentada a una mesa donde reposaba el manuscrito final de su nuevo libro. La obra estaba a punto de publicarse, y esta sería su primera firma de libros desde que decidió empezar de cero. La historia que había escrito era intensa, densa, dolorosa. Inspirada vagamente en su experiencia, pero con contornos ficticios que le permitían respirar entre palabras. El libro no se disculpaba, no se victimizaba. Era un espejo sucio que se sostenía frente a un personaje que necesitaba afrontar sus grietas. Al llegar a la librería, vio gente esperando con el libro en la mano, algunos la miraban con admiración, otros con curiosidad, algunos con juicio. Estaba nerviosa pero decidida. Cada persona que se acercaba era recibida con una sonrisa discreta, un sincero agradecimiento. Hasta que, entre los últimos de la fila, vio un rostro que conocía, su padre. No habían hablado en meses. Se acercó lentamente, inexpresivo. Le entregó el libro, abierto por la primera página, y dijo, «Tú sabes lo que hiciste, pero yo sé lo que intenta hacer. Y por eso estoy aquí». Julia contuvo las lágrimas, firmó el libro con manos temblorosas y abrazó a su padre como si fuera la primera vez. En ese gesto no hubo absolución, sino aceptación. Fue suficiente. Esa misma noche, mientras Julia revivía cada paso del reencuentro con su padre, Daniel y Elisa disfrutaban de una cena sencilla con amigos cercanos. Nada extravagante, solo un momento de convivencia entre personas que se respetaban y que, de alguna manera, sabían lo que era empezar de cero. Entre risas y brindis, Elisa tomó la mano de Daniel y, con mirada serena, le contó que había recibido una propuesta para ilustrar un libro infantil que se publicaría en Europa y que tal vez necesitaría pasar unos meses fuera. Él la miró unos segundos y luego sonrió, diciéndole que se fuera, que no había lazos más hermosos que los que permiten volar. Ella respondió que solo podía irse en paz porque sabía que él estaría allí cuando regresara. No hubo promesas, solo una silenciosa comprensión de que el verdadero amor se hace de libertad y confianza, no de posesión. Mientras Elisa se preparaba para el viaje, Julia por fin hizo algo que llevaba meses evitando, volver a su antiguo apartamento. El lugar estaba vacío, limpio, listo para alquilar, pero las paredes aún conservaban ecos de lo que había sido. Recorrió cada habitación como si explorara un museo de sí misma. En la sala, donde tantas veces habían discutido, abrazado y creído que estarían para siempre, se sentó en el suelo y lloró sin vergüenza un instante. Dejó que las lágrimas fluyeran, no porque quisiera volver, sino porque comprendía con toda su alma lo que había perdido. Al levantarse, dejó un sobre en la encimera de la cocina con una carta dirigida al siguiente inquilino. No decía quién era, pero contaba una breve historia sobre cómo este lugar había sido el hogar de un amor roto. Y terminaba con una frase: «Cuida este lugar como cuidarías un corazón que ha amado demasiado». Pasaron los meses. Elisa se fue a Europa, donde su trabajo fue reconocido con entusiasmo. Daniel continuó con su rutina, ahora más plena, con nuevos proyectos, nuevos amigos, nuevas posibilidades. Mantuvieron un contacto constante, pero con un toque ligero, como si supieran que el amor no necesita vigilancia para sobrevivir. Y un día, al abrir el buzón, encontró un sobre de Francia. Era una ilustración dibujada a mano de dos figuras caminando por un camino cubierto de hojas otoñales, con la siguiente inscripción al fondo: «Aunque la distancia exista, lo que nos une nunca se disuelve». Daniel sonrió,
colgó el cuadro en la pared de la sala y supo que, sin importar dónde estuvieran, allí había un vínculo que ningún dolor del pasado podría romper jamás. Julia publicó el libro. Tuvo una gran acogida. Consiguió lectores conmovidos, que se identificaron con ella, que se vieron reflejados en los espejos que se atrevió a limpiar. Pero lo más importante no fueron los elogios, sino los mensajes discretos de personas que, como ella, habían cometido errores, caído y decidido levantarse con dignidad. Se convirtió en un referente para quienes querían reconstruirse, pero sin escapar de sus propias sombras. Y allí, en esa nueva etapa, encontró sentido al vacío que antes le parecía insoportable. David, el hombre detrás de la ruptura, nunca fue visto de nuevo. Ningún mensaje, ningún intento de explicación. Desapareció como si supiera que había dejado atrás la destrucción. Y quizás eso fue lo más cruel y justo a la vez, cargar con su propio silencio como una sentencia. Nunca más fue mencionado, ni recordado, como si su ausencia fuera la forma más digna de borrarlo de la historia de la vida de todos. Daniel y Elisa se reencontraron meses después, en el mismo parque donde intercambiaron sus primeras palabras. La alegría era simple, intensa y modesta. Se sentaron en un banco bajo los árboles y simplemente se miraron. No necesitaron decir que estaban listos. Ya lo estaban. Y allí, entre el susurro de las hojas y el suave sonido de las risas, comprendieron que finalmente habían llegado al lugar que todos anhelan, un lugar donde la verdad no duele, el amor no hiere y el tiempo no asusta. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí cada semana escucharás historias reales y conmovedoras que demuestran cómo la vida puede ser impredecible, pero siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye el momento, sino todo lo construido. Destruye la confianza, borra historias, hiere familias y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar por completo. Es una decisión que cambia destinos, a menudo de forma irreversible. Este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de historias profundas y realistas, las consecuencias que pueden tener las decisiones imprudentes. Que nunca olvides el valor del amor verdadero y el dolor de perderlo por una mala decisión.